Ok, comisionado presidencial, bienvenido esta noche nuevamente. Gracias por pues ser el estándar, el estandarte de lo que es el aprendizaje del idioma garífuna a través de lmbiroots.com. Un saludo muy cordial para la familia Silva, ya quienes son uno de los grandes, unas grandes personas que apoyan este proyecto. También al señor Antonio Sánchez de Radio Centroamérica en Los Ángeles, por también darnos su apoyo incondicional para poder difundir un espacio en donde podemos educar a los pueblos garífunas y a la gente que se encuentra fuera de Centroamérica, de sus comunidades en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala y en Belice, donde existe una muy nutrida raza garífuna. Entonces, por medio de esta radio es que logramos llevar la instrucción a través de aquí, de este medio, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Así es que nos vamos entonces con el informe anual del comisionado contra el racismo. Nuevamente, buenas noches para todos ustedes y bueno, gracias por el espacio para poder brindar mi informe anual, también en nombre del grupo de comisionados, o sea, en nombre del pleno de comisionados, y pues también que es parte de mi componente, ¿verdad? Pero como somos un equipo, saludamos así a todos los comisionados en su nombre, cada uno de ustedes diciéndole nuevamente que conformamos 5 de diferentes pueblos, ¿verdad? Son 3 comisionados para el pueblo maya, 1 para el pueblo xinca y su servidor, que es para el pueblo garífuna. Pues estoy acá para poder brindar mi informe partiendo desde el día 0 para nosotros y déjeme contarle que tuvimos la oportunidad también de ser entrevistados a través de este mismo medio por Ronnie, y cuando fue la juramentación, pues le llamo el día 0, pues fue un día glorioso en mi vida, fue un día muy importante para mí, e iniciamos con ustedes con el informe. Pues el día 17 de agosto de 2015 fuimos juramentados en la Casa Presidencial, 5 comisionados para los diferentes pueblos antes mencionados, para poder llevar el trabajo en nombre del gobierno de Guatemala y en nombre de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, este fue el primer día, 17. Luego nos constituimos para CODISRA, fui juramentado como comisionado presidencial y componente para la eliminación del racismo económico, ¿verdad? Entonces, cada comisionado tiene su componente para poder concentrarse en él y laborar por la misma forma. Pues hoy es un día muy interesante para mí, para hacer saber en sí a qué constituye el cargo de comisionado presidencial de CODISRA y para el componente de la eliminación del racismo económico. Así que pues asumimos este cargo con mucha responsabilidad, más allá de todas las especulaciones, pero pues con el trabajo se va demostrando lo que pues la capacidad y para hacer las cosas bien, como lo dije a través de esta radio hace prácticamente un año, el 17, y fuimos juramentados, ya brindando hoy el reporte anual. Así que el día, pues después de la juramentación, el día 20, previo antes de la conmemoración, más allá no es una celebración, es una conmemoración del Día Nacional del Garífuna, Día Nacional del Garífuna acá en Guatemala. Pues como parte de mi trabajo, de mi cargo, pues di acompañamiento en la conmemoración del Día Nacional del Garífuna en Puerto Barrios Izabal y en Livingston, así que ahí estuvimos dándole acompañamiento a la comunidad garífuna para que se lleve a cabo esta conmemoración, porque no es un día festivo, ¿verdad? Es una conmemoración en donde se llevaron a cabo diversos talleres de gastronomía, exposición de gastronomía, talleres de aprendizaje del idioma,
También me constituí como facilitador ese día, hice diferentes labores, tanto en Puerto Barrios como en Livingston. Y pues el día 26, pues se llevó a cabo una pequeña fiesta iniciando desde el Yurumen, ¿verdad? Es como una conmemoración del Yurumen y todas las personas se abarrotaron en las calles o se abarrotaron en las calles para conmemorar o hacer alusión a la llegada de nuestros ancestros en el pueblo de Livingston. De igual forma en Puerto Barrios nos hicimos alianza con gobernación departamental en Puerto Barrios, también con municipalidad y otras instituciones que apoyaron para que este día pues se llevara a cabo. También estuvo el profesor Francisco Marcial, que sin él no se hubiese llevado a cabo esto en Puerto Barrios. Y en Livingston siempre el aporte de la municipalidad también, y de todas las organizaciones e instituciones que se sumaron al evento, que duró, estamos hablando de 5 días entre talleres, juegos deportivos, también se llevaron a cabo talleres educativos nuevamente y otras situaciones que hicieron alusivo a este día. Lo que hemos estado haciendo acá, uno de mis planes para poder enfocarme hacia la cultura garífuna en este trabajo, ya hablando un poquito fuera de mi componente para la eliminación de racismo económico, pues dándole acompañamiento, y el enfoque principal es que no sea solamente una celebración como se tiene la idea, ¿verdad? Estamos tratando de vender la idea para que sea una conmemoración del Día Nacional de Garífuna, tomando en cuenta que antes de esto, pues, muchas personas, tras de esto hubo sangre, hubo de todo, antes de que se pudiera reconocer este día, ¿verdad? Ya después de los acuerdos de paz. Así que cualquier momento me va interrumpiendo, Ronnie, si hay adelante, comisionado, está muy bien. Y pues regresando, ya pues ni bien terminado el día 26 de noviembre, recibí una llamada del señor coordinador, del comisionado coordinador de nosotros, de CODITRA, del comisionado presidencial coordinador. Contamos con 5, se lo había dicho. El señor Rudy Camposeco Cano, pues me hizo el llamado, estaba en Livingston, para poder regresar nuevamente a la ciudad. Eso fue el 26 de noviembre, a eso de las 8 de la noche. Pues me dejé venir, no terminé el último día, las últimas horas, me dejé venir y pues di la notificación que tenía que presentarme a Brasilia, la capital de Brasil, sobre el tema del decenio nacional de los afrodescendientes, o el decenio internacional, de igual forma se puede llamar así. Y allá en Brasil, pues casi no he tenido oportunidad de hablar de esto. Se habló del tema afro, de la década afrodescendiente del decenio. Pues allá fui cuestionado qué está haciendo el gobierno de Guatemala. Pues allá, ya yendo como gobierno, no iba como comisionado, sino que iba representante del gobierno de Guatemala. Y pues nos preguntaron qué estaba haciendo el gobierno por el tema del decenio, por el cual brindé el informe respectivo, en la socialización, en la formación, en el acto protocolario, en la campaña educativa y en la planeación del tema de la década afrodescendiente. Como lo dice su nombre, son 10 años, pocas personas entienden el tema de la década afrodescendiente o del decenio. Pues en la socialización hablé en que se trasladaron las resoluciones 78-237 y el 79-16 en versión impresa y digital a los órganos de Estado e instituciones públicas para su conocimiento, estudio y atención. Pues en la formación se desarrollaron temas con servidores públicos y sociedad civil, 2 diplomados, 1 de curso, formación de formadores, sobre el abordaje del tema racismo y discriminación durante el año 2015, y también 2 diplomados sobre racismo y discriminación y derechos humanos del pueblo garífuna y afrodescendiente. Se desarrollaron en coordinación con Comisión Presidencial de Derechos Humanos, conocidos como COPREDE, también con el Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz y Instituto de Administración Pública,
así como los foros de discusión y análisis. Pues allá, como le digo, nos estaban cuestionando como gobierno de Guatemala, iba yo solo delegado por parte del gobierno, también iban miembros de sociedad civil, y también tuve la oportunidad de hablar sobre el acto protocolario de la década afro, y yo creo que más allá, le decía, de todos los cuestionamientos, perdón, que se le hacen a los comisionados, qué se está haciendo, qué están haciendo, y por parte, pues también agarran por individual, entonces dicen qué está haciendo el comisionado Garífuna por el pueblo. Más allá explicaré esto, pues en el acto protocolario, el 4 de noviembre de 2015 se realizó el acto de lanzamiento del Decenio Internacional de los Afrodescendientes en atención a su programa de actividades, acto que fue presidido por el vicepresidente de la República en ese entonces, junto a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, el presidente del Comité para la Eliminación del Racismo y de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, y líderes representativos afrodescendientes. También tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran varios líderes garífunas desde Livingston, Puerto Barrios, y en campaña educativa podemos citar como producto de la cooperación entre los gobiernos de México y de Guatemala. Desde el 1 de mayo de 2016 se transmite la serie mexicana de televisión Quipatla en idioma náhuatl mexicano, que significa es una serie infantil que significa cambio. Quipatla significa cambio. Se está transmitiendo por Guatevisión. Son las gestiones que estamos haciendo como pleno de comisionados para llevar a cabo nuestro trabajo en nombre de CODISTRA, en nombre del gobierno de Guatemala y en nombre de nuestros pueblos. Y en planeación contamos con la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, que ha iniciado el proceso de la elaboración de un plan de acción nacional para la consecución de los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que inició en 2015 y culminó culminará en el 2024, son 10 años. Pues le cuento esta parte porque el decenio tuvo que haberse hecho el lanzamiento en enero de 2015, entonces nosotros no estábamos operando como comisionados, y más allá de todas las especulaciones y a la coyuntura que se estaba viviendo acá en Guatemala, nos atrevimos a hacer el lanzamiento. Entonces siento que no hemos pasado desapercibido como comisionados, y como bien se dice, porque el lanzamiento de la década no teníamos fondos, dada la coyuntura que se está viviendo, no teníamos fondos. Nos hicimos amigos con cooperaciones para poder hacer el lanzamiento, y a Dios las gracias se logró. Pues por ahora estamos luchando para el acuerdo que haga valer el lanzamiento que se hizo el 4 de noviembre de 2015. Ronnie, ¿alguna pregunta por antes? Sí, no, muy interesante, señor comisionado presidencial. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color a través de su programa Garífuna Music and Talk with DJ La Boga, su programa semanal de cada miércoles desde las 7 de la noche con las clases de Garífuna hasta las 9 de la noche. Hoy presentando el reporte anual del comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala, el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. Luego continuaremos con un reporte muy especial de parte de Sandy Suazo, quien es la persona encargada de traer la información del taller del censo académico Garífuna, que va a dar inicio dentro de pocos días. Así de que Sandy nos va a dar ese reporte directamente desde Boston, Massachusetts, que también escucha allá en Honduras su querido esposo, el presidente del patronato de Sambo Creek, al señor Omar Suazo. Así de que saludos muy cordiales para Omar, quien está en sintonía ya. Y adelante con el reporte anual del profesor Elmer Mauricio Enríquez, comisionado presidencial. Gracias, Ronnie. Pues cuando se supo de mi presencia en Brasil, o de mi estancia en Brasil,
pues muchas personas habían pensado que había ido a pasear o me habían enviado a pasear, pues Wow. fuimos a gestionar y nos estaban preguntando, nos estaban cuestionando como gobierno de Guatemala qué estamos haciendo por la década afrodescendiente, que es un tema que está muy fuerte acá y que poco lo entienden, pero poco a poco estamos llevándolo eh, desde acá de la ciudad a los pueblos, ¿verdad? Y también hay personas que ya saben del tema. Aparte, el cargo de comisionado es un tema que encierra muchas cosas, como les digo, el título de la tarjeta que compartí el otro día es componente para la eliminación del racismo económico, pero no queda hasta ahí. Y otra cosa que sí quiero hacer resaltar, pues tal vez no es una cosa, tal vez mal dicho, pero quiero hacerlo resaltar y quiero que le preste atención la audiencia a esto. Muchos han pensado, muchas personas han pensado que el cargo de comisionado presidencial es para llevar obras a nuestra comunidad. No, nosotros no estamos para llevar obras a nuestra comunidad, ni estamos para llevar efectivo para repartirlo a nuestra comunidad. Estamos dándonos cuenta de la coyuntura que se está viviendo, pues el presupuesto de nuestras instituciones es muy limitado, de hecho no podemos hacer tanto, que el cargo de comisionado es para dar acompañamiento político para diferentes gestiones, acompañamiento para nuestros pueblos, y también a veces somos requeridos por parte del gobierno de Guatemala para brindar nuestros informes. Y pues esto lo digo así, me gusta hablar claro de este tema porque la situación, cuando se habla de una situación económica, de una situación presupuestaria, tiende a ser muy delicado porque por ahí salen otros rumores. Entonces por eso digo que un comisionado que llegue después de mí, pues se encontrará con la misma barrera. No, acá un comisionado presidencial no está para repartir dinero, vulgarmente no está para repartir plata. Esto y trabajo encierra muchas cosas, más que todo es para dar acompañamiento. En mi caso, debo de darle acompañamiento para la eliminación del racismo económico, ¿verdad? Que es un tema muy amplio y tenemos volantes, lo vamos repartiendo, y por ahí me involucro en todas las actividades que puedan darse dentro y fuera de la cultura garífuna, ya que tenemos que abarcar todo todo el campo nacional o todos los departamentos. Y también podemos citar en donde tenemos las regionales de CODISTRA, la institución se llama CODISTRA, Comisión Presidencial en contra de la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala. Ese es el nombre de la comisión. Tenemos una en Izabal, pues esta queda directamente a mi cargo. Hay una en Cobán, una en Chela, una en Cuilapa, Santa Rosa. Pues algunas, las últimas dos mencionadas, por ahora estamos ya gestionando para que haya directora ahí. Pues en Puerto Barrios tenemos una directora, solo nos falta el asistente, que también estamos seleccionándolo, porque hasta para eso estamos teniendo cuidado. Se selecciona al personal a través de UNSEC. UNSEC es la Oficina de Servicio Civil. Si una persona pasa de eso, de la línea UNSEC, es porque está totalmente limpio, entonces puede ir a trabajar más allá de todas sus capacidades, pero si tiene algún problema legal, no puede optar a un cargo con nosotros en CODISTRA. Estamos teniendo mucho cuidado con esa situación que se pueda dar. Y también puedo hablar del presupuesto con el cual arrancamos, que no podemos hacer tanto. En el POA para el 2015 contamos con 8.904.913, que abarca un 77.59%. CODISTRA inició en el año 2002, inició en el año 2003, con 2.494.000, que atiende a un 88.35%. En el 2004 tuvieron un presupuesto de 3 millones, fue elevándose, 3.050.000, que atiende a un 94.55%. 2005, 5.357.627, 89.11%. En 2006, 10 millones, atiende a un 98.12%. En 2007, 11.150.000, 80.84%. 2008 fue la cifra más alta presupuestaria de CODISTRA,
Los anteriores comisionados pudieron hacer muchos talleres, muchos diplomados, porque contaban con 15.800.000 de presupuesto, que asciende a un 78.49%. Y en 2014, podemos saltarnos así a 2014, 8.142.000, que asciende a un 96.14%, iba bajando. Y 2015, que fue el año coyuntural, fue un año muy difícil, 8.904.913 hectáreas, 67.59%, y el año que nos está tocando, como de 2016, solamente tenemos 8.500.000 hectáreas, que es un 29.45%, es el año más difícil que ha vivido Codiza. Es un año bien difícil, tenemos las gráficas, tenemos las estadísticas, y pues es difícil trabajar así, pero no solo nosotros estamos viviendo esa situación coyuntural, sino que las demás entidades de pueblos indígenas también están pasando por esa misma situación. Y en el área de formación tenemos una comisionada que se encarga del componente de formación, y también tenemos un comisionado que se encarga de la parte legal, y yo me encargo de la parte racismo económico, y tenemos otro comisionado que es el coordinador, que él se encarga de la situación administrativa, ¿verdad? Entonces, algo que tenga que ver con lo administrativo, pues él es el representante legal, por decirlo así, y él es el que firma los documentos, pero cuando él no está, pues delega a uno de nosotros. Entonces, quiero dejar claro eso, porque para mí es muy difícil, a veces cuando nos llaman, a veces me llaman del Livingston, me dicen, pues, nos puedes apoyar con esto. Pues el componente que veo, del cual me encargo, es económico, pero sí nosotros no estamos como para hacer apoyo, sino que para dar acompañamiento a algún problema de racismo económico que se pueda dar en una situación laboral, en casa, en cosas así como esta, ¿no? Entonces, y como lo dije, el año pasado, cuando se nos fue entrevistado a través de este medio, pues tratamos de coger el cargo con mucha responsabilidad. Pues esto es lo que estamos haciendo como comisionados. Somos un equipo, y estamos nombrados para 4 años, más allá de cualquier situación que pueda ocurrir, pero siempre estaremos también para brindar el último día del reporte a través de esta radio, y agradeciendo siempre el apoyo de ustedes allá, Ron. Gracias, tremendo informe. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color a través de lnbroots.com radio allá en el Boogie Down Bronx, en Nueva York, y también a través de www.radiocentroamerica.com en el centro de Los Ángeles, Downtown LA. Estamos en vivo y a todo color con el comisionado presidencial, el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, quien también es autor de varios libros del aprendizaje de garífuna, y él también pasa a ser nuestro profesor indicado para las clases de garífuna que tenemos de miércoles a miércoles online a través de estas mismas 2 estaciones. Todos los miércoles los programas son grabados y luego son puestos y archivados en la página de YouTube de GAFU Garífuna, GAHFU Garífuna. Así es de que la invitación es muy cordial para que se nos unan el próximo miércoles, y después de que se despida el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, vamos a continuar con Cindy Suazo, quien nos tiene el informe acerca de la información del taller del Censo Académico Garífuna que está por llevarse a cabo. Ella está en Boston, Massachusetts. Adelante, profesor. Para ir cerrando, Ronnie, también deseo hacer una acotación por ahí, que es muy importante. El día 11 de marzo estuve en Honduras. Tuve la oportunidad de compartir con los comisionados de Centroamérica, y algunos también que no son de Centroamérica, citando Belice,
Panamá y creo que también estuvo la comisionada de Costa Rica, en donde pues platicamos, hicimos una bonita alianza desde ese día, siempre también de la mano del licenciado Mario Ellington, que pues me dio la apertura para poder estar en Honduras. Pues asistimos allá, hicimos una bonita coordinación con ellos para poder acompañarles, darle acompañamiento también en sus gestiones en los gobiernos de diferentes países, ¿no? Representados por ellos. Entonces, creo que pues hasta el momento llevamos el trabajo bien más allá del sistema coyuntural que se vive. Nuevamente lo repito, porque estos temas están duros aquí en Guatemala, y pues para ir ratificando esa situación, los invitamos para venir acá a Guatemala para que nos dieran un acompañamiento también. Estamos tratando de implementar un instituto garífuna y afrodescendiente acá en Guatemala. Pues a Dios la gracia, ya se lleva la segunda lectura. Es un trabajo que se inició en 2011, pero le dimos un empuje y estamos esperando la tercera lectura, y estaríamos contando con un instituto garífuna con todo su presupuesto para poder llevar a cabo diferentes trabajos, tanto académicos. Como les digo, no me apunto mucho a las festividades, porque yo le apuesto más, les digo, pues yo le apuesto más a la situación académica, para que nuestros niños vayan aprendiendo, diferentes oficios o tal vez diferentes carreras, para que puedan salir, para que puedan tener beca. Pues para eso nos podrá ayudar el Instituto Garífuna, que solo estamos esperando a que se reúnan en el gabinete de gobierno para poder llevar a cabo la tercera lectura. Ya teniendo la tercera lectura, como les digo, pues ya estaríamos contando con ese instituto. Gracias también al Lic Mario Ellington, que pues por la idea de él se ha ido empujando esto, y nosotros, es ahí donde entramos como funcionarios para darle acompañamiento a este tipo de situaciones, y nos dio acompañamiento el doctor Quinn Duncan de Costa Rica. Él es comisionado para el tema afrodescendiente, la señora Aide Milanés de Panamá, Tulio Mariano González de Honduras. Ellos son homólogos. Figura su servidor, Elmer Mauricio Enríquez. También estuvo con nosotros el comisionado coordinador Rudy Camposeco, también las comisionadas por el pueblo maya, estuvo con nosotros Alfredo Cupil, que disertó un tema muy importante, también conocedor del tema afrodescendiente y garífuna o garífuna afrodescendiente. Estuvo con nosotros Zuli González y María Concepción. También estuvo con nosotros Sidney Samuel, el ministro de Ambiente afro, y estuvimos con Mario Taracena, el señor presidente del organismo legislativo. Pues él nos dio en consenso que pues la tercera lectura pues nos hace falta para que tengamos un instituto garífuna. Pues estamos trabajando, dando acompañamiento, pero como les digo, no podemos, si nos llaman, pues queremos 10,000 quetzales, queremos 20,000 quetzales para esta festividad, pues CODISTRA no está para eso. Lamentablemente no podemos apoyar en este caso, más allá de que yo me encargue del componente para la eliminación del racismo económico. Pues el racismo económico es otro campo, no figura tanto en las aportaciones, y pues informe, estamos nutridos para poder darlo, tanto como el pleno de comisionados o su servidor individual, pero también respetamos el tiempo, y agradezco la oportunidad también a la audiencia en permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares, asimismo a través de las ondas esotéricas del Internet. Ronnie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al comisionado presidencial de Guatemala, el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. Él funge como comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala. Entonces nos despedimos y le vamos a dar la bienvenida en breves minutos a Sandy Suazo, directamente desde Boston, Massachusetts. Feliz noche, profesor. Nos vemos el próximo miércoles. Okay, so we have on the line, of course,
Miss Cindy Suazo, who is going to talk to us about the census. And this is an interview that will be done in English and Spanish, so bear with us. We're going to try to give you as much information in English as we do in Spanish. So welcome, Cindy. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Tonight, we are live through Radio Centroamerica in downtown Los Angeles, as we are live on www.lmbroots.com in the Boogie Down Bronx over there in New York, the home of the largest Garifuna community outside of Central America. How are you tonight? I'm good, thank you. Adjusting to the time. That's right. You were recently in Honduras. You just came to the United States, right? Yeah. So So what I do is my background is in investigation of educational outcomes. That's my current background. Oh, but prior to that, that's why you guys get to know my husband a lot, Omar, right? So prior to that, what I did was I worked for an NBC affiliate in Boston. I worked on television for many years, and with that, during that time, I wanted to do a piece that became a national piece, and it was called Black Hispanics in America, in North America. Ah, okay. And when I did that piece, I did a piece on, I picked the Cuban family, a family from Panama, a family from Costa Rica, and I picked the Garifuna family. And that was to discuss their life in the United States and what it looked like. So with that piece, actually that's when I met my husband for the first time. So that's how long ago that was. We've been married for 23 years now. Wow. So, well, congratulations. Yeah, so with Dale. Mm-hmm. So with the piece, it jumped off something else. And that time, I know everybody knows about Wagio Gano, Lumali Garifuna. We had the radio and television, we did novela and all kind of stuff. But at that time, I told my husband, I think I should be using my skills for the community. I mean, the smart thing is to use those skills there instead of, it's great working for television, right? But at the same time, we need to bring our skills to the community level. Very good. We started Lumali Garifuna, we started Wagio Gano, of course, he traveled, doing music, and I focused on creating that. So with that, of course, we traveled. So, my husband was doing well with music at that point in his life. So I decided that I would focus on other things for 2 years. And we started making videos. As you guys know, the Jimmy Suazo's first video, Paulo Castillo's first video, Noli's first video, Mohobag's first video. All those videos, we were the jump start of that. Wow, that's beautiful. Great to know. There's so many more, but those are just some. But with that, we noticed that I said, okay, so this is great. People are, now it's time for people to start ingest this and start making moves forward. Then after those many years of doing that, we jump started. When you guys heard the Punta Rock Explosion concert, we were the first to start that. Right. Very nice. Very nice. Yeah, this is our history. So we said, okay, so after that, we decided that, so we're talking about all these years going by, and then he was traveling, still doing music. And then we had a break, because I know you guys know how my husband got really ill for some time, and so we had to focus on getting him better. So after that, after he got better, I just focused on, and I said, one of the things I need to do is to be able to work smarter in the community. I think, even though I had the educational background, I needed more to do a better service. I wasn't gone from the community, I always tell them, but I was just trying to figure out how to have a way to work smarter. So with that, I dedicated my time into investigation and research and how to the community could be better served in a different way. How do we get more, not notoriety, but more, how to get our needs met
that we need in the United States. So with that, tell we traveled back. Tell us about this Garifuna census that we hear, but we don't understand. We really don't understand because we don't have enough information to go by, and that's why a lot of people are kind of curious. And if you want them to get involved, we really need to hammer the information to the community so they are better informed. So go ahead. So with that, with all that information I told you, with that, we decided the census came about after I was presenting my research project on Garifuna trend nationalism, and the impact in the educational outcomes, and what that looked like. So with that, when I presented at the University of Houston in Texas, the question was, where are they? How many of them are? And so for me, that was never a question for me, but I should have known that as an investigator how important that is. But I guess when you're doing a report within, you forget those pieces. So I came back to the community in Texas because I live in Boston. I went to Texas and I said, what do you guys think about doing a census to capture the population and the service needs of the community? And they decided it was great. So with that, the project jump started, and of course there was a lot of logistical things we had to do, and that's what jump started. So the objective of the project is to search for sustainability and permanent alternatives that involve the strength of our social, political, economic, and culture, which can only be possible through a census as a tool of the process. So what that means is using the census as a tool for our presence in this country, using that as the service needs. Because one of the things that I bump into a lot when I'm in schools or when I'm meeting with different educators is, why am I having such a difficult time working with this community? And I said, well, let's look at what the strength is. So part of the thesis work that I did was to look at why are they having these issues in education outcomes, and with that, that's what the census had brought. That, there's a bigger service need that we need to look at. And where are these people in the United States and North America, and are their service needs being met? So this is what the census is about. Wow. No, but then I just thinking about it, and because we have had, and we always have every 10 years, the census, right, which is administered by the government of the United States, and we know the daunting task that is. So some of the logistics that you guys had to tackle, can you talk about that? Yeah, so some of the logistical things we had to look at is saying, okay, there's a lot of things we had to tackle. So I look for people to work with me who are in the community and people who work on census. That's all they do. Okay. So get that sense of working with people in the community. And it's a group of us. It's not me. Well, maybe because I'm spearheading most of it, but it's a group of us. So just looking at, usually the census will have a lot of other components, but we had to change a little bit to fix the service needs. So when I was doing my thesis work 2 years ago, when the people were coming from across the border, so I was advised to do the census differently because of that. So I made it clear. I said, okay, so that's something I didn't think about. So just wording and making sure it's at the community understanding, the community level. It was something that I really had to take advantage of, because if I don't do it that way, it doesn't benefit the community. I know a lot of us, like when I read a lot of investigations, a lot of things that I read about, the investigations are done when people just go there for 2 days, 2 weeks, to get information and leave. And then when I read it, it's like a lot of errors in there. Right. A lot of historical errors, a lot of one thing. I remember I was reading something. It was Gunchay, and I was like, that's Paranda. Why are they mentioning that? I mean, all these little things that I would see, I was like, this is really not a good investigation. So with that, I had to make sure that when I'm working, that I'm working inside the community and making sure that they are in agreement with the work that we're doing. And my husband and I have always worked that way.
making sure the community agrees with the work we are doing. Okay. Así de que, bueno, you know what? Before we switch to Spanish, I wanted to also ask you, so when you are ready to administer the census, are we talking about hard copies, paper? Are we talking about online? Are we talking about Facebook? How is this going to be administered? Okay, so the census, what I'm asking people to do is to put the census from the page onto their Facebook page, and we have a hard copy as well. So with the hard copy, we're going to incorporated organizations and nonprofits who are willing to collect the data on that level. But we also have the digital data, which is much easier for me to read. But, we also know people that don't have access to that. So as we go to different cities in the United States and Canada, which I'll be going to Canada in November, is for those incorporations to agree to administer those paper forms to people within the community so that we can collect that information to add it. And at the end, we will have a report. I have at least 3 PhDs that will sign this off as a peer-reviewed document. That's the logistical part, which, I really don't usually explain because that's just a whole bunch of other stuff. But just to get, people from within the community who have the PhDs, who have the doctoral degrees, to look at the document and say, this is coming straight from the community. It's not coming from outside. It's coming within the community who they say, these are our people that who you have to have these credentials, obviously, but who say that this is okay for our community. This is what we agree with. So I think that was part of what I was really struggling with, because I had to find academics within the community to help be the reporters and the editors of the report when it's in. I mean, it won't come out till next year, but I had to make sure that was the process first. Wow, excellent work. Now, can you give us an idea or a sample of some of the questions that you're asking? In how many sections does the census have? For example, we talk about religion. Are we going to talk about countries? Are you a Garifuna from Guatemala? Are you a Garifuna from Belize? Are you a Garifuna from Nicaragua, etc.? Is it broken down in sections, and what kind of questions do we? They are down in sections. So what I'll do is I'm going to send you the page to your page. You can start to distribute. Yeah. So we break it down because, as I told you, this is extended larger than the community level. Mm-hmm. So I put in. Well, we have to go in Spanish now, so the words are in Spanish. So it's Enlace Garifuna, Comunidad Garifuna Enlace Afrodescendente. Because also the Afrodescendentes they also wanted to have their numbers. And with the census, it's broken down. So when we collect the data, everything will be separate. So you can see how many Garifunas, how many Afrodescendentes, what country they're from, how they identify themselves, where they live, where's their origin, is there female, male, married, their head of households, primary languages spoken, ages of their children. There's no names involved. It's anonymous. And as I explained to you, the reason why it should be anonymous is what I explained to you when I did the first thesis. Right. I think that once our community, because I have a lot of the numbers, so once our community looks a little bit different, I think we can start looking at names and stuff. But at this point, there's a lot of information that that we can't be prepared to put out there yet. Excellent. Well, very nice job. Ahora queremos informar a la comunidad de habla hispana, así de que le damos la bienvenida nuevamente a Sandy Suazo, quien es estudiante, ¿no? Durante sus estudios ella hizo su pensus en cuanto a la migración garífuna, y pues ahora ella tiene ya en manos una gran tarea, y la tarea es la de crear una encuesta para poder lograr recabar datos muy importantes y vitales para hacer un recuento de cuántos garífunas se encuentran viviendo en Estados Unidos, de qué países de Centroamérica son y varios detalles. Es que bienvenida, Sandy,
y por favor a ver si podemos lograr repetir la información que acabas de dar en inglés para que la gente hispanoparlante pueda pues participar también en esta gran encuesta que es muy importante para la comunidad garífuna en Estados Unidos. Sí, una de las cosas es que yo siempre le pico mi tractora porque la gente, hay gente que no me ha visto por casi 4 años. Y yo digo a la gente que porque yo he estado mucho adentro de los libros de 4 años. Pero en ese momento, como yo trabajo con comunidad de que yo creo de 13 años, yo me fijé que yo tenía que trabajar una forma, no como una forma más inteligente, pero una forma para que la información pueda llegar a las manos de la comunidad. Y eso fue algo que yo tuve que pensar muy bien cómo lo iba a hacer, pero también con el apoyo con mi esposo, como ustedes conocen, Omar Suazo, comenzamos a trabajar un poquito más diferente para la comunidad, para que puedan tener una fortaleza diferente. Y una de las cosas que hicimos era cuando comenzamos con los videos, con todos los músicos, como yo trabajaba en televisión, yo dije, tenemos que trabajar diferente, tenemos que traer la información a las personas. Y eso como comenzamos con los Mali Garífuna, Guaguiucano, haciendo los videos de Jimmy, los primeros videos de Jimmy Suazo, los primeros videos de Paula Castillo, los primeros videos de Noli, Darío, Chico Ramos, Mo Bob, todos esos videos que comenzaron primero y la novela. Una de las cosas que fijamos en ese tiempo era que tenemos que trabajar diferente. Llegaba la información a la comunidad, pero la necesidad de la comunidad no se estaban logrando. Con eso, una de las cosas que mi esposo, que ustedes muchos conocen, fue a Honduras para comenzar a trabajar en Cuerno. Y también yo me puse a dedicar aquí, estudiar, para dar esa información en una forma académica. No que yo ya no estaba con la comunidad, era que tenía que trabajar un poquito diferente para hacer un logro más grande, y eso estoy viendo ahora que primero estaba muy triste porque no miraba a la gente, pero ahora me estoy fijando que era un trabajo muy necesario para hacer, para mí personalmente, para crecer en el mundo académico, pero también siempre llevar la información a la comunidad a ese nivel, de las bases, ¿no? Porque siempre pensamos en otra forma, pero es muy importante siempre tener a la comunidad con uno para hacer el trabajo, porque ellos son que dicen el sí, si el trabajo está bien. Nosotros pensamos que ya tenemos esto, que no necesitamos, pero siempre la comunidad, si cuando ellos te apoyan en su trabajo, es un gran logro y uno siente una satisfacción que todos los días doy gracias que yo puedo hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. En eso, digo, cuando yo estaba presentando el trabajo en Houston, Texas, en la Universidad de Houston, Texas, yo estaba presentando el transnacionalismo y cómo eso impacta la educación garífuna. En esas conversaciones con los académicos, ellos me dieron con esta persona. Y eso fue algo que como investigador yo debería saber. Pero como uno está trabajando adentro, uno se olvida esa parte. Y yo regresé a la comunidad, específicamente que yo estaba en Texas. Y yo le pregunté a ellos, ¿qué ustedes piensan si se puede hacer esta clase de trabajo? Ellos dijeron que sí se puede hacer. Como mi esposo y yo siempre buscamos el apoyo primero en la comunidad. Si ellos dicen que sí, vamos con el trabajo, porque siempre necesita ¿cómo se dicen? El base para que te fortalece. Correcto. Con ese trabajo comencé a trabajar con diferentes personas que trabajan en censos aquí en los Estados Unidos, que trabajan con los académicos, y ver cómo hacerlo y cómo se va a ver para que la comunidad pueda responder bien al censo. Y eso fue como hicimos las preguntas. Son preguntas simples, solo son 15 preguntas. Yo creo que lo hacen menos de 30 segundos la encuesta. Lo hicimos así porque no queremos una encuesta largo, porque eso uno pierde atención. 15 minutos una encuesta, 10 minutos es muy largo. Pusimos preguntas claves para que la audiencia pueden contestarlo algo rápido. Y esperamos con este censo en particular
podemos hacer un reporte, y ese reporte se puede utilizar en las organizaciones que básicamente trabajan con la comunidad. Ellos pueden buscar los fondos necesarios para tener fortaleza en su organización, para que su organización sea más sostenible. También de la necesidad de la comunidad. A veces nosotros decimos, yo sí que necesito la comunidad, pero tal vez es como yo estoy viendo en la encuesta, que yo miro una respuesta ya, hay cosas que voy a tener que traducir en forma para que qualitative información, para que podamos ver cuántas personas están interesadas en saber el salud médico de su familia. Entonces, una cosa con el salud médico, yo tuve que consultar con Luther, doctor Luther, yo sé que está por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque eso era otra cosa. El trabajo con la comunidad, el trabajo específicamente con salud. Luther, ¿qué pregunta tú crees que sería para hacer esa pregunta para la comunidad? Entonces, son cosas que el equipo que estamos trabajando, buscamos la comunidad para hacer el trabajo. Y eso es yo creo que a veces los líderes de la comunidad se olvidan esa parte, porque nosotros creemos que ya tenemos todo, que no necesitamos la comunidad, pero esa parte, yo creo que es la parte más clave, que este es un trabajo de la comunidad. No es Cindy Suazo, es de la comunidad. Va a estar entregado a la comunidad para que ellos puedan utilizar los datos para el trabajo que ellos tienen que hacer para sus propias organizaciones. Excelente. Para que sean más fortalecidas, ¿no? Y como dijiste, Cindy, esta encuesta va a estar a la disposición electrónicamente. La página electrónica es, ¿cuál es la página nuevamente en el internet? Una cosa te voy a explicar. Una cosa que yo estaba viendo, fue un largo proceso, ¿no? Porque yo tenía la encuesta llamada Censo Garífuna y Afrodescendente, y la gente pensaba que era dinero. A propósito, tuvimos que cambiar el nombre al inglés, que es census, y eso son cosas de comunidad. Uno tiene que saber que cómo uno va a hablar la comunidad, cómo uno va a trabajar la comunidad. Esas son cosas que yo en el proceso no me fijé, y yo pensaba, vamos a hacer un censo, pero hasta usando el lenguaje, yo me tenía que fijar. Eso son, claro. Por eso al nivel de comunidad que yo hablé con ellos, tiene que cambiar ese nombre, no va. No va porque ustedes dijeron que, cambiamos porque la gente cree que es dinero. Entonces no se le llama encuesta, sino census. Sí, pues lo cambié en inglés, Sí. census, no census, porque la gente pensaba de dinero. Ya te entendí. Lo mismo también en español, encuesta, que cuesta, ¿no? Que cuesta algo. Un saludo muy cordial para Omar Suazo, quien está en sintonía allá en Sambo Creek, quien nos acaba de enviar un mensaje de texto ahorita. Un saludo muy cordial para su esposa Cindy Suazo, que está haciendo tremendo trabajo aquí en la comunidad en Estados Unidos. Así es de que Omar sent his greetings to you and congratulations on the work that you're doing, Cindy. Yeah, Omar. Sí. Gracias, Omar. Cindy, ¿nos puedes dar el sitio de web, el sitio de internet para la encuesta? Si van a la página de Facebook, lo puse ahí, es una encuesta electrónica, pero si van a la página de Facebook que dice, yo también siempre tengo que buscarlo tanto, dice censos en inglés, Garífuna y afrodescendentes. Sí, ya lo veo. Ajá. Sí, tuve que cambiar las palabras, ya le expliqué porque tuve que cambiar Sí. ¿Qué pasa? Digo yo. Qué lindo. Bueno, vamos a compartir la página con todos para que tengamos la oportunidad de tener más gente participando en esta tremenda, en este trabajo, ¿no? Que es Censo Garífuna. Entonces, dar el link a su mensaje. Pero también, estábamos en Houston ya presentando el census, que significa que uno tiene que hacer, los grupos que lo están haciendo por papel que tienen que hacer. Hablamos sobre esto. Fuimos a Texas, fuimos a Nueva Orleans, fuimos a Nueva York,
Esta semana vamos a estar en Boston y vamos a descansar por unos meses para colectar los datos, pero sí estoy esperando que Omar viene y él va a ir a esos diferentes lugares como California a ver a ustedes, Okay. Chicago y Washington para ver a la otra gente allá. Y eso, la información que vamos a llevar es esta información específica, cómo la gente, las organizaciones que ya existen, cómo nos pueden apoyar para colectar más datos para este proyecto. Excelente. Pero sí, se está haciendo desde ahora, pero voy a mandar la página a usted para que usted lo pueda poner en su página, para la gente pueda comenzar ya a poner su información. Y como te digo, cuando él llega, sería una encuesta personal, porque yo sé que hay gente que no se siente confortable siendo por la forma digital. Correcto, no, muy bien dicho. Gracias, Sandy, por esa información. Now, so the idea behind this wonderful work that you guys are doing to be able to collect data regarding the number of people from Garifuna descent who live in the United States. Now, this information will be available for any nonprofit or for-profit organizations to be able to obtain funding, to do all kinds of things. Tell us a little bit more about that, please. Yeah, so I think at times when I think what's important is that when you have a nonprofit organization that specifically deals with these communities, it's important for you to have the data information. And I think the reason why a lot of nonprofits are suffering is because they don't have this kind of information to keep their programs sustainable. So with this report that you will get by next year will be the beginning of that process of collecting data for reporting purposes and for you, for people who have nonprofits to be able to use the data to be able to better serve the community, just by, with grant writing, but also the social needs and the other needs that need it within this community. Excellent. I love this. I mean, it was about time we needed this, even though the easiest thing would have been to go to the Census of the United States and try to draw information from there. But the problem is that that census that happens every 10 years does not have the directed information. That does not focus the information towards the Garifuna people. So I think what you're doing is very important. Go ahead. Oh, thank you. Well, one of the things we're going to do is that the census meetings will be once a year, like the general meeting. But we will also have a collection of data every 4 to 5 years because immigration and because people are traveling, our numbers change quickly. So it's important to see the changing influx of people and what does that trend look like. So is the service need changing? Is the service need the same? Are we going back to past needs? So this is why I think it's important to have a data collection, a group that collects the data that are from the community to service the same community. I think sometimes we forget that, we have all kinds of people that come, but there's enough people in the community who specialize in this now, who can help support nonprofit organizations within the community now. I think we have enough of this now. Very nice. Congratulations on the work that you're doing, Sandy. Is there anything else you would like to present to the listening audience? We have lots of people tuning in through Radio Centroamerica and, of course, ILMBRoots.com this evening. Well, I'd like to say thank you for the people in New York. There was a big turnout in New York. I was very happy for that, and just to see, one of the things I want to tell you guys is that one of the things that were brought up in the meetings that when I was talking about transnational education, it seems that there's a high growing middle class in the Garifuna community. Wow. I mean, it's not as high as the lower middle class, but it seems like there's a rise in the middle class. And I would say if they're listening or people know them, it will be important for the nonprofits to exist. So this higher middle class that's growing can help also support these nonprofits. And, how do we access them? So I think this is like the beginning of a conversation
That's a lot. And when I go to the different places, I'll present some of that other data. But it's important to see who are they and how can they help support these nonprofits, because they're more interested in the tax write-off, but they can still support us in a way. So I think as we see these numbers change, it's important to start looking at future and supporting these children in their schools. I always give the challenge of a lot of the information that I received before was that a lot of the children didn't continue going to school after 6th grade because they didn't have materials or books and stuff like that. So I challenge all the people who are listening to begin to think about how their nonprofits can work to help support the people in the community back home, to help them reach the education attainment. Because a lot of the questions that I got, the responses were, well, I'll be going to the United States, so I don't have to continue to go to school. I'll go to school there. And what we saw is that, if they will stop going to 6th grade and they come to the United States, ready to go to 9th grade, and they haven't gone to school in 3 years. Wow. So that delays their education attainment. But I did do it by country, and there was some differences, and I can explain that more in details when I present, when I go to California. But that was important to see, and why is that happening? So my thing is to help support and try to say, like one of the things, my husband, of course, that's ensemble, we made sure that all the kids had the materials, and I'll show some data, and we can see that the change of educational attainment had changed just in that village alone, just because we were able to supply school supplies for the kids to go to school. So I challenge everyone in the communities to start doing that, to start seeing how can we support these children and what does that look like. Some people don't feel comfortable sending stuff they said it gets lost. Then we would challenge ourselves to say, well, how many people from our nonprofit organization can go there physically and begin to distribute this materials for our children so they can have that attainment of education. Wow, excellent, very good. I love it. Keep up the good work, and of course, when you come to Los Angeles, please know that you have the Garifuna American Heritage Foundation United, nonprofit since 2005 here in Long Beach, and of course under the Los Angeles County. And we travel all over. We've been to Medgar Evers College in Brooklyn. We've been to the Bronx. Don't work everywhere. So we are more than willing to help you with this census, and also to direct you to the other groups of Garinagu, because as you know, Garifuna, Garinagu are communal people. So certain groups of people will follow certain groups that are from Dangriga, that are from Siembite, that are from a certain part of Honduras, because the largest Garifuna community here on this side of town is Belizean. So you have people from Dangriga, Punta Gorda, Siembite, Hopkins, and of course, Belize City to a lesser degree. But also you have people from Honduras that are from Triunfo de la Cruz, which is a very, very large number of young kids, and of course, older people who are from Triunfo de la Cruz right here in Los Angeles. So we could help you identify those communities, and not only identify them, but also to be able to connect with them. Yes. So one of the things I say, I also have, and I have to say that the census has opened up, but I did, I did separate the groups, because the other Afrodescendentes also wanted to be part of it. So what I did is that I do it by country and by how you identify yourself, Garifuna Afrodescendente. So when we do the report, there will be, different countries. It might be Colombia and stuff like that, but it'll be separated enough so that we can see the separation of the numbers and what it looks like. So I think this was something that, like I said, came out after the other report that I did. But I realized how important it was to begin. I'm sorry, I live in a city, so there's a lot of noise behind me. So I realized how important this was to do, and that I really, as the group, as the groups that I work with, we think of as a group how to make these organizations more sustainable and have a longer longevity. And
through this, it becomes something that you can see visually and understand how the trends are. Sometimes we know the answers, but when you look at the data, it changes whatever you think. So I think that this will be the answer for what the community needs are, and I think that's what we have to look at. We can't assume what the community needs. We have to actually see what their needs are, and through this census, we can begin to see what the service needs are. Correct. Very good. Very nice. Thank you so much. Maybe you could repeat that latest information that you gave us in Spanish, so we could actually serve that community as well. Okay. So, una cosa es que tenemos que ver qué el censo va a traer para la comunidad. Y en verdad, tenemos exactamente por qué el censo existe. Es para que estos grupos, organizaciones de no ingreso, pueden ayudar y tener una vida sostenible con sus organizaciones y tener ese apoyo para ayudar a la gente. Porque a veces nosotros creemos, a veces entendemos la comunidad, pero los datos nos dan la oportunidad para hacer exactamente la necesidad de la comunidad y así ustedes pueden servir a la comunidad mejor. Wow, gracias. Tremenda información. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color todos los miércoles desde las 7 de la noche con información de este calibre para poder mantener la comunidad garífuna informada. Garífuna Music and Talk with DJ Labuga, 7 de la noche, hora de Los Ángeles, a las 9 de la noche cada miércoles con música, información y mucho más. ¿Algo más, Sandy, que quieras proveer a la comunidad que tenemos en sintonía total esta noche? No, yo solo quiero que la gente promueva el censo lo mejor que se puede. Para ti, los datos pueden servir a toda la gente. La meta es para que ustedes puedan tener mejor logro aquí en los Estados Unidos. Tal vez no va a ser hoy, pero mañana podemos ver una mejoría para la ayuda para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Correcto, gracias. Así es de que, bueno, la información está puesta ya en la mesa. Hemos puesto ya los datos de las páginas de Facebook del Censo Garífuna, Garífuna Census en Censo Garífuna y Afrodescendiente también, para que ustedes puedan visitar la página y, bueno, ponerse al día ya y empezar a llenar la información, porque es muy importante para razones y motivos no solamente económicos, sino de educación, para mantener a la comunidad bien informada y que pueda recibir todos los beneficios como cualquier otro grupo étnico en este país. Gracias, Sandy. Te deseamos feliz noche y adelante con esa gran tarea. Gracias. Pronto estaremos allá pronto. Bienvenida, claro que sí. Adiós. Adiós.